Como especie, la raza humana ha aprendido muchísimo sobre los cientos de miles de años que ha existido. De hecho, podría haber olvidado algunas de las cosas que solía saber. Hay muchos ejemplos de impresionantes antiguos logros tecnológicos en todo el mundo, y en algunos casos ni siquiera podemos comenzar a explicar cómo nuestros antepasados lo lograron. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de ellos. Asuka, en Japón, es donde comenzamos nuestro viaje, con estas enormes estructuras megalíticas de piedra que se han mantenido en su lugar durante siglos. Fueron claramente tallados y dispuestos en su forma actual para un propósito específico, pero nadie sabe cuál es ese propósito. El más impresionante de todos ellos es Sakafune-ishi, que está cubierto de pistas complicadas y grabados. También digno de mención es Masuda Ibuafune, que mide 11 metros de largo y 5 metros de alto, y parece haber sido tallado en un trozo de granito puro. El granito es tan espeso que incluso la tecnología moderna tendría dificultades para rayar la superficie. Entonces, ¿cómo fue tallada y moldeada hace 2500 años? Los lugareños creen que fue obra de los dioses y desconfían tanto de ellos, que ni siquiera los tocan. Aún más misterioso es el Ishi-no-den, que está unido a una roca alrededor de 160 kilómetros del resto de las estructuras, que pesan alrededor de 600 toneladas, y miden 7 metros de altura. Parece que fue abandonado antes de que estuviera terminado, pero se ha cortado con precisión en un lado para darle su extraña apariencia. Quien lo construyó, movió 500 toneladas de roca y lo talló de tal forma, que no dejó ni un rastro de un cincel o pico en la superficie. ¿Podría haber sido la obra de una antigua civilización avanzada? El templo de Kedarwara, de la era de Hoysala, en la ciudad de Belur, en el distrito Hassan de Karnataka en la India. Se encuentra a poca distancia del conocido templo Hoysaleswara. El templo fue construido por el rey Hoysala Verabalala II, y su reina Ketala Diva, entre 1173 y 1220. La principal deidad adorada aquí es Iswara, otro nombre para el dios hindú, es Shiva. El Estudio Arqueológico de India ha designado el templo como un monumento nacional. El templo está clasificado como Trikuta, o una construcción de 3 santuarios, que solo el santuario central es una torre en Trikutas, mientras que los santuarios laterales están virtualmente enterrados detrás de las paredes exteriores, y parecen ser parte de la sala en sí. A pesar de ser un templo Shiva, es bien conocido por sus paneles de relieves que representan escenas tanto de la mitología Shiva, como de la mitología Vaishnava. Los vestíbulos individuales llamados Sukhanashi, conectan los 3 santuarios a un salón central cuadrado escalonado. La base del muro del templo que rodea el salón común y los 2 santuarios laterales, están formados por molduras, con relieves frisados, que representan animales y leyendas de la mitología hindú. Toda la construcción es casi imposible de elaborarla, y sin embargo, aquí está como un testamento duradero para sus constructores del siglo XII. La montaña Esuangta, también conocida como la montaña de las pagodas dobles, se encuentra en la zona montañosa al suroeste de la ciudad de Chende. Ubicadas a 2 kilómetros al suroeste del mundialmente famoso resort Esangdi. La ciudad de Esanda tiene la mayor área de turismo natural, con un tamaño total de 3000 hectáreas. El río Luan fluye desde el pie de las colinas hasta el este. Las montañas están cubiertas de árboles y flores, y al pie de la montaña es el hogar de los caballos de piedra, asientos de piedra y cuevas de piedra. Las magníficas colinas, rocas escarpadas, bosques agraciados, corrientes de agua, y hermosos animales, hacen que el lugar sea tan atractivo, que el emperador Kangxi Qianlong, y rey de la dinastía Qing, así como otros importantes funcionarios imperiales, visitaron la montaña en numerosas ocasiones y dejaron numerosas reliquias culturales. No sorprende que se haga referencia a la montaña en innumerables textos chinos clásicos y obras de arte. Te habrás dado cuenta de que nos seguimos refiriendo a la montaña Esuanta, como una singular montaña, aunque parezcan 2 montañas paradas una al lado de la otra. Eso es una ilusión óptica.
Es posible que haya dos pegadas iguales en la parte superior de cada parte de la montaña, excepto que las columnas de roca se unen para formar una característica natural, en lugar de dos. Las puertas de piedra de Hampi son unas magníficas par de puertas monolíticas que anteriormente sirvieron como una de las entradas a los recintos reales. Las impresionantes puertas de piedra que se encuentran en la plataforma Mahanabami Diva, en el recinto real, se dice que formaron parte de las formidables fortificaciones del recinto real. Esta área fue cerrada durante la época del Imperio Vijayanagara. Las puertas de piedra son unas de las reliquias más visibles del periodo Vijayanagara, entre las ruinas Hampi. A pesar de que las enormes puertas ya no están conectadas a ningún edificio, y ya no funcionan de ninguna manera, siguen siendo el pico de interés de los turistas. Las personas viajan a Karnataka kilómetros a la redonda solo para echar un vistazo a las puertas, que ven como un vínculo físico del glorioso pasado. Las puertas de piedra de Hampi están muy lejos de ser las más famosas ruinas de piedra antiguas en la India, y puede que ni siquiera lleguen al top 10 entre muchas de las listas, pero son unas de las gemas ocultas del país cuando se trata de tesoros arqueológicos de la India. Los antiguos egipcios parecían ser mucho más avanzados que las civilizaciones a su alrededor, que los historiadores se han preguntado a menudo si tenían acceso a tecnología que nadie más tenía. Tecnología que ahora ha sido olvidada. La mampostería del antiguo Egipto es especialmente problemática desde un punto de vista histórico, porque gran parte de ella está hecha de granito. Los materiales diorita y cuarcita y basalto serían difíciles de cortar, incluso si asumimos que las herramientas de hierro eran las que solían cortarlos. No podríamos hacer eso, porque las herramientas de hierro no existían en Egipto hasta hace alrededor de 2700 años. Lo que plantea la cuestión de cómo los antiguos monumentos tallados en piedra podrían posiblemente haber sido creados antes de la llegada de las herramientas de hierro. Los trabajadores egipcios habrían trabajado con herramientas hechas de bronce, y el bronce no es lo suficientemente firme para cortar piedras como esta. No hay forma de que el inacabado obelisco en Asuán, que pesa 1000 toneladas, podría haber sido cortado con herramientas de bronce. Y tampoco las increíbles cajas de granito en el Serapeum de Saqqara. La única conclusión sensata que podemos llegar es que los egipcios desarrollaron un método alternativo para cortar la piedra, usando una forma diferente con una tecnología desconocida. Pero los científicos son reacios a hacer esta conclusión, porque les resulta demasiado difícil de explicar. Cuando la evidencia científica o la explicación no está disponible, la especulación salvaje avanza en el caso de las extrañas estatuas que se pueden encontrar en el Valle Vada de Indonesia, y que la especulación ha llevado a darles explicaciones sobrenaturales. Valle de Vada es el hogar de varios cientos de estatuas y otros megalitos que datan a la prehistoria. Está claro que esta fue alguna vez un área densamente poblada, pero ahora es un pequeño pueblo aislado, que es desconocido incluso para la mayoría de los nativos indonesios. Las estatuas gigantes son vagamente humanoides, pero sin inscripciones que las acompañen. No tenemos idea de si están destinadas a representar a dioses o personas. Extrañamente, nadie se ha tomado el tiempo de fechar el sitio con precisión, por lo que las teorías van desde que tiene 1000 años, a que están más cerca de los 5000 años. Los aldeanos están bastante acostumbrados a las estatuas, usan la tierra a su alrededor para la agricultura, y muchos tienen sus propias historias sobre cómo llegaron allí. Algunos dicen que están imbuidos de poderes mágicos, y alejan los malos espíritus de la tierra. Otros dicen que eran dioses que bajaron de los cielos a impartir sus conocimientos. No es necesariamente cierto decir que cuanto más grande es una tumba, más importante es la persona que esté dentro. Pero eso debe haber sido una creencia popular en Irán en algún momento del lejano pasado. El sitio de Nafs Rustam es absolutamente enorme, y sin embargo, esto es la necrópolis excavada en la roca que contiene las tumbas de solo 4 antiguos reyes persas. Es una reliquia del gran imperio que estuvo en su apogeo entre 2500 y 2300 años antes de sucumbir a los ejércitos de Alejandro Magno.
La característica común más extraña de estas tumbas es que todas están posicionadas muy arriba de la pared rocosa desde la base de las colinas. Y cada una presenta lo que parecen ser cruces del estilo cristiano, que no pueden ser cruces cristianas, porque la religión cristiana ni siquiera existía cuando se crearon las tumbas. Pero sí tiene un parecido con la cruz andina, que es un símbolo importante en el contexto de la cosmología inca. Pero el significado de su simbolismo y cómo lo hicieron permanece aún sin explicación. El complejo arquitectónico de Porvagin, en Siberia, es uno de los más importantes y enigmáticos sitios arqueológicos. Su nombre se traduce como casa de arcilla, indicando de qué está hecho, pero no por lo que se erigió. Este extraño sitio ubicado en una isla en el centro del lago Terekol, que probablemente fue construido en el siglo IX. Antes se suponía que eran los restos de una antigua fortaleza cuando los arqueólogos lo descubrieron por primera vez. Pero investigaciones adicionales han revelado que la distribución de los edificios y las habitaciones que albergaba son más consistente con el diseño de un antiguo palacio real chino. Sorprendentemente, aparte de los edificios en sí mismos, no hay señales de actividad humana, ni cerca del sitio. Esto podría indicar que fue construido hacia el año 777, como un templo para los creyentes de maniqueísmo. Kantengribogu, un seguidor de esa fe, gobernó esta región en ese año, pero fue salvajemente depuesto 2 años más tarde en una revuelta patrocinada por los opositores de la religión. Con Kantengribogu muerto, y la religión proscrita, cualquier templo dedicado a ello habría sido considerado innecesario. También se encontraron figuras de arcilla, azulejos, arte, y dibujos descoloridos en paredes, puertas gigantes y fragmentos de madera quemada. Pero aún así los expertos no tienen respuestas sobre el propósito de este increíble sitio. Hay docenas de lugares alrededor del mundo que afirman estar conectados con el mito de la Atlántida. Uno de esos lugares es la dramáticamente nombrada tumba de los gigantes Kodu Bechiu, en Cerdeña, Italia. Se cree que su galería de tumbas megalíticas fueron utilizadas brevemente como tumbas públicas y monumentos durante la Edad del Bronce. Estos megalitos fueron construidos por la civilización nurágica, que vivió en Cerdeña hace poco más de 2000 años y sobrevivió hasta el siglo II. Los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre si el tamaño de la tumba significaba que funcionaban como una tumba en masa, o si los pasillos interiores fueron concebidos como representación del viaje al más allá. La losa de piedra individual más grande aquí es más de 4 metros de altura, por lo que no sorprende que algunas personas prefieran aferrarse a la creencia de que las tumbas realmente fueron construidas para gigantes. La conexión con la Atlántida proviene de un libro escrito por Sergio Frau en 2002, en que afirma que la civilización nurágica desapareció después de un tsunami que no dejó casi nada más que estas piedras enigmáticas.